Devocional 22 de abril, Isaías 55, 7, 8, mis caminos. El dejar el camino perverso y el pensamiento perverso no es otra cosa que volverse de todo corazón a Dios. No puedes separarlos. Entonces comienza una tremenda lucha entre el espíritu y la carne, y por la fuerza de su voluntad reprime el apetito rebelde. En lugar de luchar contra el mal en batallas campales, busca vencer desviando la mente hacia un canal diferente de actividad y despertando dentro de sí mismo un orden diferente de sentimientos y afectos. Tenemos caminos en común, pero tenemos formas que son individuales y peculiares de nosotros mismos. Cada hombre tiene su forma de pensar, de razonar, de imaginar, de sentir, de querer y de actuar. El arrepentimiento ahora es posible, porque el Hijo del Padre, ahora hablando al impío, es exaltado para dar arrepentimiento y remisión de pecados. Una declaración simple y ordenada nos presenta todo el hecho de la responsabilidad humana y la promesa divina concerniente a la salvación del hombre. Marca la condición de vida. Todo el que tiene sed, el que no tiene dinero, ustedes gastan el dinero en lo que no es pan, su trabajo en lo que no sacia. Un pueblo que tiene sed y hambre y aflicción, trabajando y nunca satisfecho. Con alegría saldréis y con paz seréis llevados. El contraste. En un caso tienes el desierto, en el otro el jardín. En la vida una caliente, inquieta, insatisfecha. En el otro alegría, paz, canto. Una cosa a la que tenemos que renunciar y que es más difícil, creo que renunciar a la voluntad y al camino, son nuestros pensamientos. El hombre piensa que puede arrepentirse cuando está enfermo ya a punto de morir. El hombre piensa que puede ser salvado por las obras. Los pensamientos de Dios son completamente diferentes. En la exhortación al arrepentimiento, el abandono del egoísmo pecaminoso y el regreso al Dios de la salvación, la misericordia y la riqueza de Dios, abundante perdón. El impío no solo debe abandonar su camino, sino también sus pensamientos, de modo que la regeneración debe extenderse no solo a los caminos externos, sino también a los mismos pensamientos internos de la mente, lo que indica cuán completa y universal el cambio ha de ser. No quieren cambiar y no se creen capaces de hacerlo, buscando al Señor mientras pueda ser hallado, invocando. Es la fe, la entrega de nosotros mismos a Él, a su bondad, a su amor, a su espíritu, a su ejemplo y a su voluntad. Un hombre malvado. Dios no está en todos sus pensamientos, de modo que es un hombre malvado el que no reconoce a Dios en el propio mundo de Dios. La peor forma de carecer se produce en el hombre que, por una u otra razón, se cree un favorito del cielo y sin embargo continúa complicándose en el pecado. Esa es su forma natural, la forma en que dice que fue educado, la forma en que lo conducen sus afectos, propensiones y pasiones naturales. Debe abandonar este camino, aunque sea el camino en el que ha andado muchos años. Tendrá que salir de este camino por mucho que se deleite de él. ¿Cómo puedo pasar del desierto al jardín? La puerta por donde un hombre puede salir del desierto y entrar al jardín. Deje el impío su camino. Tres cosas que declara necesarias. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, que vuelva al Señor. Comienza en los alcances exteriores de la vida, pasando al círculo interior, hasta que llega al hecho central de la naturaleza del hombre. Debe renunciar a su concepción interna de la vida, porque no es el camino del Señor ni el pensamiento del Señor. Si pudiéramos deshacernos de nuestros pecados, no deberíamos querer un Salvador. Es porque no podemos deshacernos de nuestros pecados que necesitamos venir a Cristo. Dios tiene sus caminos, ha establecido métodos de acción. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos y caminos de Dios se preocupan por la felicidad general, los de los malvados por fines personales. Los pensamientos de Dios se preocupan por el perdón del ofensor, los de los impíos por el castigo. La conversión del pecador se expresa en tres grados: en el abandono de los malos caminos, en el abandono de los malos pensamientos, en volver de nuevo al Señor. La condición en que se encuentra el que ha hecho todo esto no es un estado de mérito, sino de misericordia. No tanto como un poco de mérito, sino incluso abundante misericordia. Dios mismo es un buscador y probador de los pensamientos y del hombre interior. Debes abandonar ese antiguo camino tuyo por completo si quieres ser salvo. En el pensamiento es a menudo la escena misma del pecado. Una acción puede ser en sí misma incolora, pero el motivo para hacerlo, el pensamiento detrás de ello, pone el veneno, el virus y la culpa en el acto. El que quiera encontrar misericordia debe volver a Dios para obtenerla.
Debes empezar a pensar en Dios, debes rendirte a Él, entregar tu voluntad a su voluntad y haciendo eso debéis orarle, clamarle por misericordia y entonces debes confiar en Él. Especialmente debes aceptar su camino de salvación por la fe en Jesucristo. Cuando la palabra llama a abandonar su camino, es que ha elegido seguir su propio camino en lugar del camino de Dios. El pecado puede manifestarse en el paganismo oculto y refinado que pretende vivir sin oración y sin adoración. Le ha dado la espalda a Dios. Abandona tu camino, toma el suyo. Abandona tu pensamiento, toma el suyo, el de Dios. Piensa. Dios piensa infinitamente más en ti de lo que tú piensas en ti mismo. Él tendrá misericordia. Él perdonará abundantemente. Dios no puede cambiar y no hay necesidad de que Él cambie. Dios nos conoce más a fondo que cualquier ser humano. Él conoce lo peor de nosotros y conoce el gran elemento oculto del carácter que solo ocasionalmente se revela. Él juzga nuestros pecados con un estándar infinitamente más alto que el del hombre. En Dios no hay irascibilidad ficticia ni resentimiento. La vida de Cristo en la tierra fue la historia de una paciencia larga, silenciosa, inamovible, de una absoluta superioridad vitalicia sobre el sentimiento personal, el acto de conversión, que vuelva al Señor. Esta es la naturaleza del verdadero arrepentimiento, es volverse del pecado a Dios. Los malos pensamientos que son para ser abandonado pueden clasificarse en tres clases. Los pensamientos de pecado, cuando un hombre se convierte los abandona. En su condición natural muchas veces no hace nada al pecado. Los necios se burlan del pecado, así también sus pensamientos de gracia, de piedad y de hombres piadosos. De nuevo, por sus pensamientos de Dios mismo, debe abandonarlos y pensar de otra manera de Él. Dios ha prometido que perdonará abundantemente a los que se aparten de sus malos caminos. Dios no solo ordena a los hombres que se vuelvan a Él, sino que les permite volverse a Él. Dios, el Espíritu Santo, se da gratuitamente a los pecadores para convertirlos, primero en sus corazones y luego en sus vidas. Jesucristo mismo vino al mundo con el propósito de que este Espíritu Divino pudiera ser dado en conexión con el ejercicio por parte de los hombres de la fe en Él. Dios dio a su Hijo Jesucristo para ofrecer una expiación total y completa por el pecado. Se requiere que el pecador abandone su pecado. La conversión restaura a su lugar apropiado en el avance del propósito divino. Es una revelación de la naturaleza del verdadero arrepentimiento y de fe salvadora. Debes hacer lo que Dios te dice y Él hará lo que promete. Debes obedecer, eso es arrepentimiento. Debes confiar en Él, eso es fe. Ese es todo el programa de salvación. Se ordena el arrepentimiento como requisito previo para el perdón. Es solo al penitente a quien Dios extiende su misericordia perdonadora. Solo el penitente está calificado para recibir y apreciar la bendición. Ante esto evalúa hoy mis caminos. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor, nos llevas, Padre bondadoso, a que nos miremos, Señor, en ese interior, Padre amado, ese que solo tú conoces, Padre misericordioso, pero también nos llevas a que nos evaluemos, Señor, conforme a la palabra. Gracias, Padre bueno, porque una y otra vez nos exhortas, Padre misericordioso, a que evaluemos nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero caminar, a que abandonemos todo aquello que no es tuyo, Padre misericordioso, y nos volvamos a ti. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado, porque una y otra vez, Señor, nos enseñas el valor de andar de tu mano bendita, de la mano de tu Hijo, guiados por el Espíritu Santo a la luz de la palabra. Gracias, Padre amado, porque una y otra vez nos llevas, Padre misericordioso, a reconocer realmente que estamos en tus caminos. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy mis caminos. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar mis caminos. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o en nuestro Twitter, @BernalPastor, o en nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.